Bienvenidos, espero que estos segundos de espera no les haya usted aburrido mucho, ¿ah? Así que vamos a continuar entonces con el tema número 3 de esta primera unidad dedicada a la introducción al derecho ambiental. Antes de continuar, nosotros debemos detenernos y volvernos medio biólogos, medios ingenieros, medios ecólogos también, pues ya, medio ecologistas. Porque como abogados y juristas, y algunos de ustedes que se van a especializar de repente en esta rama del derecho, que a mí me encanta y realmente me fascina, el derecho ambiental, yo enseño legislación ambiental en las universidades, entonces yo les invoco a que se vuelvan medio ecologistas. He separado este tercer tema que lleva por título Conceptos básicos de ambiente y ecosistema, ¿no? Y también está en preguntita, porque lo que queremos realmente es de que nosotros nos preocupemos por informarnos acerca de los conceptos básicos de lo que es el ambiente y el ecosistema, porque si no, no vamos a entender, ¿no? No vamos a entender qué cosa estamos regulando, qué cosa estamos legislando, ¿ok? No se trata solamente de un espacio, el medio ambiente, sino que es más que eso. No solamente es un lugar donde la vida se desarrolla y donde uno tiene que tener buena salud. El medio ambiente no solamente comprende seres humanos, el medio ambiente también comprende otra forma de seres vivos, los animales y las plantas, y también seres que no tienen vida, ¿no? Y creo que uso mal al decir seres, elementos en todo caso que no tienen vida. Por ejemplo, el clima, el agua, el suelo, el aire, son elementos que no tienen vida, pero que están vinculados estrechamente a los seres que tenemos vida. ¿Qué pasaría, por ejemplo, señor director, si ahorita quitáramos el aire, ¿no? Se corta el oxígeno aquí en la cabina de filmación, en la cabina de grabación, se corta el oxígeno. ¿Qué pasaría? Y comenzamos a morir, ¿no? De hecho, el señor productor, ¿cómo? Ah, sí, por supuesto, el que muere primero es el orador, dice. Bueno, no muere nadie acá, porque acá hay abundante aire, tenemos aire acondicionado, ¿no? Además hay un aire y un ambiente de solidaridad y amistad, ¿no? Y con eso uno puede sobrevivir bien. Bueno, como decíamos, el aire, el agua, el suelo tiene que ver con el tema del medio ambiente. No solamente estamos hablando de especies en extinción, a veces las especies se extinguen no por el tema del agua y el ambiente, sino por intervención humana directa, ¿no? En la caza indiscriminada, la explotación indiscriminada de estos animalitos, ¿no? Pero sí, tenemos que entender que el medio ambiente es más que eso. Entonces tenemos que entender, por ejemplo, si vive usted al lado de un río, ¿qué tiene que entender el río? El río trae el agua siempre, hay épocas de baja, épocas de alta, ¿a qué se llama pues la capa freática del río, ¿no? Entonces obviamente son cosas que nos deben preocupar. Y nosotros no vamos a legislar sobre el agua solamente, si vamos a legislar sobre un río, tenemos que legislar y reglamentar también sobre su capa freática, tenemos que legislar y regular sus afluentes, tenemos que legislar y regular los pozos que la población está allí haciendo, ¿no? Al lado del río. Entonces obviamente eso tiene que solucionarse. Por eso el mundo, ¿no? A través de las Naciones Unidas, ha señalado un día para que todo el mundo reflexione acerca del medio ambiente, que es el 5 de junio de todos los años. El 5 de junio de todos los años se conoce como el Día del Medio Ambiente. Así como hay también el Día de la Tierra, ¿no? Etcétera. El Día del Medio Ambiente es un día en el cual hay que reflexionar. Para mí, que el Día del Medio Ambiente sea como Navidad, ¿no? Que sea todos los días del año. El ambiente, entonces, está necesariamente interactuándose con diferentes factores. Por ejemplo, tenemos el factor externo. En el factor externo tenemos el ambiente físico. ¿Qué entendemos por ambiente físico? Es la geografía, la geología, es el clima y la contaminación. Cuando hablamos de geología, estamos hablando de la tierra, de la roca, de la litosfera, ¿no? Las rocas intrusivas, las rocas magmáticas, qué roca, qué tierra es la que está allí. La geografía física también tiene que ver con el hecho de que si hay ríos o no hay ríos, qué es un estradio, qué es, no, o sea, todo lo que es la conformación geológica de la tierra, morfológica de la tierra. El ambiente físico tiene mucha importancia en el tema ambiental, ¿no? Tiene mucha importancia en el tema ambiental. Ciertas localizaciones y ciertas formas geográficas hará que se desarrolle cierta clase de vida, cierta clase de animales, de especies, de familias, de géneros, y no solamente a nivel de animales, también puede ser de plantas, ¿no? Por ejemplo, el tema geográfico de las altitudes, ¿no? Tiene que ver mucho con la flora y la fauna, cada altitud, ¿no? Cada plataforma, ¿no? Climática o geológica que tengamos nosotros. La contaminación va a determinar también la huida
huida o la bienvenida de especies de diferente forma. El clima, ¿no? Habrán flores y plantas de climas calurosos y flores y plantas de climas fríos, ¿no? De climas fríos que por supuesto se vuelven luego emblemáticas, ¿no? Emblemáticas de esa región. Por ejemplo, en Suiza, ¿no? En Suiza, en Suecia, Edelweiss, ¿no? La flor Edelweiss o la rosita alpina que le llaman, donde inclusive hay una canción muy hermosa, ¿no? Que la cantan incluso, claro, en una película la cantan, ¿no? En La novicia rebelde, ¿no? Ahí la canta Edelweiss, ¿no? Por supuesto, es un himno prácticamente, más himno que el himno, ¿no? De Suiza, de Suecia, porque es una flor, pues prácticamente una flor nacional, conocida por nosotros los latinoamericanos como rosa alpina, ¿no? Y obviamente pues aquí tenemos la flor de Amancaes, por supuesto, ¿no? La flor de Amancaes. La ortiga, no, la ortiga dice, la ortiga flor nacional. Ortiga vamos a dar a algunos alumnos que no estudian, ¿ya? Ortiga vamos a dar. Y al profesor que enseña mal también le damos ortiga, ¿eh? Y ya, bueno, ya, dejemos un poco la flora, ¿no? Hablemos un poco también de la fauna. Muchos animales también van a determinar el tema geográfico, ¿no? Hay en ciertas regiones, ciertas formas, cierto pirámide de depredadores que en otras no hay, ¿no? Y si llevamos a uno a otra región, eso va a causar pues un desbalance. El ecosistema está vinculado también a otros factores, ¿no? ¿Y qué es un ecosistema? Son sistemas complejos por los cuales se encuentran vinculados los animales, los seres vivos, el clima, ¿no? Y también pues otras formas de seres vivos. Estos se llaman factores abióticos y factores bióticos. Dentro de los factores abióticos, ¿no? Podemos tener el clima, por ejemplo, aquel que no tiene vida. Y dentro de los factores bióticos podemos tener pues a los animales u otros organismos vivos. Las cadenas alimenticias, por ejemplo, son factores bióticos, ¿no? El frío, la desertificación son factores abióticos. Vamos a ver más adelante una imagen. Y la existencia de estos factores bióticos, abióticos, vivos y no vivos, y el vínculo que surge entre ellos, ¿no? Entonces el medio ambiente creará un biotopo o ecosistema. Y estos bióticos formarán un biocenosis o un ecosistema. De esta manera entonces, sea por biotipo o biocenosis, habrá un sistema. Y aquí está la imagen, aquí lo vamos a entender mejor, ¿ah? Por ejemplo, en la parte superior nosotros vemos un ecosistema, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos todo mezcladito, ¿no? Ahí vemos plantitas, vemos un alce allí, ¿no? Para uno, venado o alce, porque tiene sus cuernos, ya está bien, venado, ahí está el venado, no sé si lo ven debajo de un árbol. También ahí creo que hay un jabalí, una vizcacha que está escondida por ahí, y un águila, ¿no? Un águila, un halcón que está por allí. Vemos un árbol, una laguna, pastizal, etcétera, una parte de desierto también. Eso es un ecosistema, ¿ya? Es un concepto básico de ecosistema. Ahora vamos a desagregar, ¿no? En este ecosistema, ¿cuáles son los elementos biocenosis? Los elementos biocenosis o bióticos, ¿cuáles son? ¿No? O biotipos o biótopos. ¿Cuáles son? A ver, todo lo que tenga vida, identifiquemos. A ver, es un juego, ¿ah? Identifiquemos. Claro, abajito ahí lo tienen ustedes ya separadito, ¿no? Pero no ven abajo todavía. En la parte de arriba, ¿qué ven? ¿La plantita será biotipo o no? Claro que sí, tiene vida. El halcón también, ¿ah? Las avecitas, los animalitos también, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Esos pastitos que están allá también, ok. Y bueno, y ahí justamente, ¿no? En la parte inferior izquierda de su pantalla y en la parte inferior derecha de su mirada, ¿no? Ahí vemos la biocenosis, está conformado por otros seres vivos. Ahí tenemos las plantas, los peces, tenemos las aves, las avecitas y los animales terrestres. Es la biocenosis. Hay un vínculo entonces entre la biocenosis y el biotopo, ¿no? ¿Y cuáles son los biotopos? A ver, los que no tienen vida, ¿ah? Los que no tienen vida, los abióticos, ¿cuáles son? Ahí está, tenemos la lluvia, ¿no? Que seguramente hace crecer las plantitas y también el agua, ¿no? Del arroyito que vemos ahí. Está la roca, la grava, la arena, donde las plantas crecen con su raíz y donde los animalitos hacen su guarida. Tenemos la energía solar, ¿no? Que obviamente es vida, ¿no? Y las precipitaciones fluviales, el viento también, por supuesto, el viento. ¿Tiene vida el viento? No tiene, ¿no? Aunque haya poemas que le dan vida, pero no tiene vida. Entonces, este elemento, y sumado a los elementos biocenosis o a los bióticos, ¿no? Definitivamente, pues va a crear un ecosistema. Si nosotros cogemos modificamos uno de estos biotopos, o modificamos un elemento de la biocenosis,
desaparecemos un abiótico o desaparecemos un biótico, definitivamente el ecosistema se va a trastornar, ¿no? Se va a trastornar. Entonces nosotros, pero profesor, discúlpeme, nosotros no somos ecólogos, somos abogados. Muy bien, ya, pero como abogados estamos aprendiendo este tema. Porque si vamos a proteger un ecosistema, entonces debemos ya entender que tenemos que proteger la biocenosis y tenemos que proteger también los biotopos, el tema de la biotopía. Y obviamente tenemos que proteger el tema biótico y el tema biótico. Tenemos que proteger todos los elementos del ecosistema. Y lo malo es que la mayoría de las personas, y a veces de los estados y los gobiernos, no comprenden esto. No comprenden esto porque no es una ciencia muy compleja. Usted sentado mirando un ecosistema puede entender la importancia de cada uno de sus elementos y que separando, desapareciendo uno de sus elementos, vamos a trastornar todo el ecosistema, ¿no? Y de eso estamos pagando ya nuestra sociedad moderna, nuestro mundo globalizado, ya está pagando ya las consecuencias de este tema. Los factores abióticos son aquellas características físicas, químicas o climáticas. No tienen vida y afectan a los organismos de un ecosistema. Dentro de los elementos abióticos tenemos el climático, que son por ejemplo la luz solar, la humedad, y tenemos también los factores del agua, los factores del suelo, y el agua no solamente en su expresión líquida, sino el agua en su expresión sólida, ¿no? Las cumbres nevadas, dice la canción, ¿no? Y en su confesión gaseosa también, sea el vapor, ¿no? Tenemos los factores del suelo, no solamente porque el suelo es donde usted pisa, sino porque es el hogar de muchos animalitos y también donde las raíces de las plantas crecen y donde la cual ellos logran extraer sus vitaminas, sus proteínas, ¿no? Y obviamente con la luz del sol aparece la fotosíntesis, que es lo que da vida. En los factores bióticos la cosa cambia, ¿no? Ya no estamos hablando de cosas que no tengan vida. Los factores bióticos más bien están vinculados a cosas que sí tienen vida, que son por ejemplo animales, ¿no? Y otros seres vivos, como por ejemplo las plantas, que son los famosos autótrofos, ¿no? Y otros seres vivos llamados heterotófros o consumidores. Tenemos que en este tema de los factores bióticos hay dos elementos importantes, que es el hábitat y el nicho ecológico. El hábitat y el nicho ecológico, el hábitat por cuanto allí se desarrolla el diario vivir, y el nicho ecológico de cómo termina la vida de estos animales, de estos seres vivos. Las cadenas alimentarias, por ejemplo, es un elemento de hábitat. Las cadenas alimentarias, ¿no? Otorongo no come torongo, por ejemplo, eso no es una cadena alimenticia, por si acaso. Pero sí, un halcón comerá una ave pequeña, esa ave pequeña comerá una más pequeña, y esa más pequeña comerá insectos. Y esos insectos, a su vez, comerán insectos mucho más pequeños, y así viceversa, ¿no? Habrán animales que comerán plantas, otros que comerán a otros animales. Esa cadena alimenticia es muy importante para el tema del hábitat. Unos se alimentan de otros. ¿Usted de qué se alimenta? Bueno, normalmente comemos también carne, animales, ¿no? No es lo ideal, ¿no? En realidad los seres humanos, si usted analiza su dentadura, usted no tiene dentadura de carnívoro, ¿no? Nuestra dentadura y nuestro sistema físico aparentemente es para ser vegetarianos, ¿no? Y de hecho, cuando somos vegetarianos y aprendemos a reemplazar la proteína, podemos vivir sin carne y somos gente más saludable, ¿no? Usted sabe que la carne roja produce ciertas enfermedades que en la vejez, ¿no? En la vejez pues nos pueden hacer mucho más daño. Pero igual, somos parte de la cadena alimenticia, ¿no? Si aparece un león ahorita, estoy seguro que se va a comer al productor. ¿Por qué al orador no? Porque estoy hablando, pues eso que el león se va a sentar a escucharme, porque estamos hablando de su medio ambiente, el león también es inteligente. Sí, es cierto. Bueno, usted elige, señor estudiante, ¿a quién se come primero? ¿Al león al productor o al orador, ¿no? Bueno, en fin, bueno, volvamos al tema, ¿no? Dejemos en paz. Entonces, estos niveles, por ejemplo, del hábitat y de la cadena alimenticia es importante. Si yo, por ejemplo, como plantas y elimino las plantas, ¿qué voy a comer? Me hace recordar el diluvio, ¿no? La historia bíblica, ¿no? Luego del diluvio, Noé y sus hijos no tenían nada que comer. Entonces, ¿Dios qué le dijo? Bueno, ya, como no hay plantas que comer, entonces comerán animalitos, pues. Pero no cualquier animal también, no vas a comer esos animales que comen basura, ¿no? O la pota, esos animales, ¿no? Que son prácticamente animales, ¿no? De cieno, y comerás pescadito con escamas, animalitos que tienen pezuña y que rumian, ¿no? ¿Usted recuerda eso, no? En la historia bíblica, ahí, por ejemplo, se le permite al ser humano comer. ¿Por qué? Porque no había plantas, ¿no? Porque el diluvio, pues, había eliminado las plantas, ¿no? Ahora no hay diluvios, pues, pero ¿qué tal si usted arrasa, pues, un sembrío de comida y la población qué va a comer? Cuando hay guerra, ¿qué comemos? No hay que comer,
¿no? Entonces rompemos el ciclo. Ahora piensen los animalitos. Si usted elimina una especie, ¿no? Que es el alimento de otra, y es a su vez de otra, entonces la cadena de destrucción indeteniblemente va a caer y finalmente va a llegar a nosotros. Porque si estamos eliminando todas las cadenas alimenticias, en algún momento tendremos que reemplazar con otra, y no quizá la más saludable. Y finalmente, cuando no haya nada, estamos definitivamente extinguiendo especies. Y la pregunta es, si no estamos extinguiendo con las otras especies, la especie humana, ¿no? Bueno, en niveles tróficos es la relación de posición en la cadena alimenticia. Se produce entre cada uno de los seres vivos. Hay uno, ¿no?, que está ocupado, por ejemplo, los productores que capturan energía solar con sus cloroplastos en las hojas. El nivel trófico 2 están los organismos que consumimos a estos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Están los consumidores primarios, que pueden ser las algas. Los secundarios, que son aquellos que se comen las algas. Los terciarios, que son aquellos animales que se comen a los que se comen las algas, ¿no? En nivel trófico 3 la cosa cambia, ¿no? Ahí están los descomponedores, es decir, las bacterias y los hongos, que descomponen los protoplasmas de los productores y consumidores muertos en sustancias más simples. Estos niveles son a nivel biológico, a nivel molecular, ¿no?, de animalitos pues microscópicos. Aplique eso entonces a nuestro nivel más elevado, al nivel ya de nuestras especies. Qué terrible, ¿verdad? Y qué complicado esto. Pues tenemos que regular, tenemos que legislar y poner un límite a la extinción. Bueno, gracias por acompañarme en este tema 3. Vamos prontamente al tema número 4 para terminar esta unidad de introducción.